Fuera de agenda, los temas que parecen olvidados en puro contenido. Conmovido por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria el 24 de febrero. Que no haya falsos hóstiles, que no haya egoístas, que no haya interesados y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. La palabra de Juan Domingo Perón, 3 veces presidente. No es un audio de hoy, obvio, claro. Perón murió en 1974, el 1 de julio van a ser 47 años. Pero esto que acabamos de escuchar, en el día de hoy, 24 de febrero, tiene una importancia histórica mayúscula, porque fue el día en el que Juan Domingo Perón, junto con Hortensio Quijano, que fue su primer vicepresidente, ganaron las elecciones con una lista que llevaba como título el Partido Laborista. Hace 75 años Perón ganaba las elecciones y el 4 de junio de ese mismo año sería convertido en presidente. En ese momento los tiempos eran bastante más largos, fíjense que ganó en febrero y asumió el 4 de junio. Pero hoy recuperamos ese audio de la historia, ese momento de la historia, y está del otro lado Martín Ripari, porque hay una trilogía de nombres que la hemos mencionado días pasados, pero que tienen que ver también con ese momento histórico y llegan desde 75 años al presente en apenas 3 nombres. Martín Ripari, ¿cómo estás? Hola, Pablito, ¿cómo va? Hola, Gastón. Qué fecha potente, ¿no? Sí, claro. Porque es el comienzo de todo. Y el comienzo de todo, permitime algo y ya te mandás con algo que no siempre es puesto en consideración en un primer plano de los análisis históricos, sobre todo los antiperonistas. Sí. El peronismo siempre fue un partido sumamente institucionalista y electoralista, siempre. Sí. Desde el comienzo de su aparición, desde ese, hace hoy 75 años, lejano 24 de febrero. A ver, entendamos al peronismo como un movimiento. Claro. El peronismo es un movimiento que ha ido fluctuando de distintas maneras, algunas de ellas inesperadas, como lo que hablábamos el viernes pasado cuando nos tocó hablar de la muerte de Carlos Menem. Y yo siempre digo que esas fluctuaciones a lugares inesperados no son peronismo. El peronismo, para quien les habla, es el que está escrito en la comunidad organizada. Como partido existe institucionalmente desde el año 1972, cuando por aquella prohibición de Alejandro Lanusse, que decía que al viejo no le iba a dar el cuero para volver, se equivocó un poquito, dijo que no podía existir la palabra peronismo en la lista que fue el Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación, y eso promovió la necesidad de generar el Partido Justicialista como institución. Estoy pensando en la fecha en la que Perón ganó las elecciones, y estoy pensando en todo lo que vino después. Entre ellos la creación de 2 ministerios, o 3, creo muchos, pero 2 ministerios o 3 que son la columna vertebral, que son salud, trabajo y educación. Esos 3 ministerios los creó Perón. Ministerios que fueron degradados, en el caso de salud y trabajo, al rango de secretaría durante el macrismo. El mismo macrismo que, despojado de poder político, no del poder real, porque son el poder real, a través de las urnas, hace todo lo habido y por haber para horadar ya de manera artera, desembosada, desfachatada, sin el más mínimo pudor,
por lo que puedan llegar a decir en el plano sanitario en este tiempo. El gobierno de Alberto Fernández, como le dijimos un montón de veces, ha sido signado por la pandemia. Y esta derecha retrógrada, asquerosa, estoy tratando de buscar un término radiable para calificarlos como realmente se merece esa gente, que primero, los primeros 15 días de la cuarentena se quedó en el molde, después empezó a molestar con el tema de que el encierro, que la gente se va a volver loca, que después cuando dijeron que no iba a haber vacunas, después dijeron que las vacunas que iban a venir y le iban a hacer crecer una hoz y un martillo en la espalda de la gente, que inclusive Elisa Carrió denunció penalmente a Alberto Fernández por el envenenamiento. Sí. Y ahora se quejan de que no están vacunando a todos, que no iban a vacunar a nadie, dijeron en su momento, y ahora se quejan por el vacunatorio VIP, que no existe. El vacunatorio VIP no existe. ¿Sí? Existió un error político garrafal por parte de Virginia González García, de por ahí delegar en algunas personas algo que no se tendría que haber delegado. No tiene que haber privilegios, en eso estamos completamente de acuerdo, pero yo pregunto, ¿por qué se lo fustiga a Virginia González García, ministro de Salud del gobierno de Néstor Kirchner y del gobierno de Alberto Fernández, uno de los arquitectos del kirchnerismo? ¿Por qué se lo fustiga? ¿Porque favoreció la vacunación de personas? Más allá de quien estemos hablando, periodistas, políticos. ¿No se lo fustiga a Sergio Rubinstein por el vencimiento de 12 millones de dosis de distintas vacunas? ¿No se fustiga o no se investiga quién fue el que desenchufó un freezer para que se echen a perder 400 dosis en Olavarría? Claro, ¿sabes por qué no lo fustigan? Porque como ellos fueron capaces de bombardear una plaza llena de gente, un freezer con 400 dosis de vacunas no les mueve el amperímetro. Claro. ¿Alguien fustiga a Mauricio Macri por haber empobrecido un país con un préstamo de 57.000 millones de dólares pedidos al Fondo Monetario Internacional contra todos los protocolos que el propio Fondo Monetario Internacional establece, de los cuales llegaron al país 45.000 millones y que no se saben dónde están? Digo, muchachos, está bien que este país, como dice mi amigo Néstor Centra, es un país con una sociedad absolutamente espasmódica e hipócrita, pero hagan un poco más disimulado. Claro, más elegancia, digamos. Pero sin subestimar la inteligencia de la gente. Claro. Esto es lo que yo pido. Ahora, ¿no te parece? Estamos charlando con Martín Ripari y obviamente hay mucho para pensar y para repensar sobre el tema de los vacunados, los privilegios y todo lo que en estos días estamos transitando. ¿No te parece que en la historia también determinados personajes terminan pagando algunas facturas en algún momento de su carrera, aunque pasen 10, 15 años? Porque no olvidemos que Ginés es no solamente este error político por el que pagó, y rápidamente, porque hay que decir que Alberto Fernández tomó una drástica decisión el mismo día, claro. Esto también hay que ponerlo en consideración, que termina pagando... Correspondía, Sí, claro que correspondía. A ver, bien. La roja de Zidane no tapa la carrera del exquisito 10 francés, pero lo tenía que echar Elizondo. Por supuesto. Ahora, digo, ¿no te parece que paga también haber sido el ministro que hizo la ley de genéricos, el plan remediar en la Argentina? Por supuesto. Aunque pasen 15 años, en algún momento el poder te espera y te la cobra. Como le están cobrando a Vudú haber desarmado el negocio de la CFJP. Claro. A instancias de Florencio Randazzo, que fue el que entregó la causa en bandeja de plata a Clarín, porque Cristina no lo eligió a él como vice para el 2011. Sí. El mismo Florencio Randazzo que fue contra Cristina en las PASO del 2017. Es decir,
Caballos de Troya de la derecha y en todos lados. Randazzo es uno de ellos, por supuesto. Y a Ginés le están cobrando un montón de cosas. Entre otras cosas le están cobrando que no haya colapsado el sistema de salud, que no hayamos tenido 1 millón de muertos, como pasó en Brasil, como pasó en Estados Unidos. Porque a la derecha siempre le sobra gente. Esto no me canso de eso. A la derecha siempre le sobra gente. Y Ginés, lo que hizo, como el más brillante ministro de Salud que tuvo la República Argentina después de Ramón Carrillo, mirá en qué lugar lo estoy poniendo, el más brillante ministro de Salud que tuvo la República Argentina, que cometió un error garrafal, imperdonable, que no se puede pasar por alto. No se puede privilegiar a unos pocos en un circuito de vacunación por sobre otros millones. Pero así como digo esto, también digo lo otro. Lo que pasó con Berbisky, con la lista que se publicó donde figuran Dualde y Quique y otros personajes más de la política, sucede en el contexto de un gobierno nacional preocupado porque todo el pueblo se vacune. Porque el viaje que se hizo ayer o se estaba por hacer es el cuarto que se hace a Rusia. Ya se completó más de, si no me fallan las cuentas, 2 millones de dosis en esos viajes. Y además se está por firmar, o ya se firmó un contrato con un laboratorio chino. Claro. Ahora, lo que también le están haciendo pagar, Pablito, y te lo digo esto en un renglón porque sé que querés meter alguna frase en esto, es que no haya sido con Pfizer o con AstraZeneca el contrato que se firmó con el gobierno ruso y el que se firmó con el laboratorio chino. Eso también pesa. Claro. Bueno, a propósito de lo de Pfizer, hoy no tiene mucha difusión. Cito la fuente, que es lo que habitualmente hacemos, lo publica Página 12, no sé si en la edición de impresa de hoy, pero lo tengo de anoche guardado. Coronavirus, un informe demuestra las abusivas exigencias de Pfizer para proveer vacunas. ¿Vos te acordás todo lo que había dicho en su momento el médico Jorge Rashid a propósito de las exigencias de Pfizer? Bueno, hay un informe de una organización de noticias sin fines de lucro, como tantas hay en el mundo, que cada tanto deschavan algún documento y destapan alguna olla. El Buró de Investigación Periodística, TBIJ en inglés, sus siglas, que en colaboración con Ojo Público, es un medio de comunicación con sede en Lima, demostró con documentación todas las exigencias por las cuales Pfizer pretendía pedir que se pongan como garantía activos tales como edificios de embajadas, bases militares, reservas del Banco Central, por ejemplo, para el caso de futuros casos legales en función de fallas de la vacuna, de contraindicaciones o de problemas surgidas de la vacunación. Esto es lo que se había denunciado. Tal vez el error de Ginés no haya sido dar el visto bueno para la vacunación de amigos del poder, de los que siempre hay y hay que hablar también, sino tal vez el error no haya sido hablar de esto más directamente, si fuera necesario, en una cadena nacional. Sí. Lo digo de afuera con lo fácil que es opinar, ¿no? Por supuesto, sí, sería necesaria una cadena nacional con eso. Sería necesaria una cadena nacional. En este momento es necesaria una cadena nacional. Hay algo que me inquieta y que te voy a preguntar a vos, porque hoy lo vi muy por arriba, no tuve tiempo de indagar, pero vi una placa por ahí que decía que Ginés González García dijo que si él hablaba se caía el gobierno. Sí, no es cierto eso. No es cierto. No es cierta esa placa. Te lo pregunto para que vos me lo confirmes, porque tengo miedo de estar hablando por boca de ganso y no quiero. No es cierto, ya fue desmentido. Bien, y fue demostrado que es una, como se dice ahora, una fake news. Bien, una noticia por falsa. Lo cual, noticia falsa. Perfecto. Acá entra a jugar el papel de los medios de comunicación. Porque esos medios de comunicación que hoy salieron a decir que Ginés dijo esa burrada, son los mismos que la ponen al aire a Carrió a decir que la Sputnik B es el producto de un convenio entre
la dueña de todos los males de la Argentina para Clarín y compañía, y Putin. Es la misma que dice que a la gente la van a envenenar, es lo mismo, son los mismos que ponen al aire a Negri y a Cornejo, hablando de que la gente tiene dudas, de que la gente no sabe nada, de que el gobierno no comunica, y que no sé cuántas cosas. Y tratan, a través de actitudes como esta, que gracias a Dios me confirmás lo que yo sospechaba, por supuesto, yo no estaba para nada de acuerdo con la idea de que eso fuera cierto, pero quería confirmarlo porque no tuve tiempo de confirmarlo durante el día de hoy. Estamos en manos de gente muy siniestra, de gente que no le importa absolutamente más nada que su poder. No estoy descubriendo nada con lo que digo, pero sí lo quiero citar esto para invitar a los amigos que nos siguen a que sigan dando la batalla cultural que hay que dar. Que el laburo de ciudadano del que siempre habla el querido Víctor Hugo, al que homenajeamos muy humildemente el último lunes, lo sigan haciendo, porque de eso tenemos que trabajar los que estamos de este lado de la grieta. No podemos comprar el mensaje, si tenemos un mínimo conocimiento de historia, un mínimo criterio de conocimiento político de la Argentina de los últimos 120 años. No podemos comprar ese mensaje, no podemos permitir que nos sigan llenando la cabeza con basura. Y gracias a Dios, en un país moldeado por la derecha genocida de Julio Argentino Roca, continuada por el teniente Varela en la Patagonia Trágica, seguida por José Félix Uriburu y Agustín Pejusto y Pedro Eugenio Aramburu y Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla y Carlos Menem y Mauricio Macri. No podemos comprar ese mensaje. Gracias a Dios, una Argentina moldeada por gente como esta tiene un extraordinario anticuerpo del que hoy se cumple 75 años. Exactamente, y yo te decía, para finalizar de mi parte, pues ya nos quedamos con poco tiempo, que en el comienzo de la charla había una trilogía de nombres que hoy había que tener presente. Yo lo había citado ya hace un par de días, que era el de Ramón Carrillo. Hablaste de él, claro, primer ministro de Salud de la Nación. Sí. Pegamos un salto 20 años después a Arturo Niatibia, que fue el ministro de Salud de Arturo Ilia, que creó ni más ni menos que el Servicio Nacional de Agua Potable, porque gran parte de los problemas de salud tiene que ver con el agua, antes y ahora, y que fue también el autor de la ley de medicamentos, que le daba al medicamento un carácter de bien social al servicio de la salud pública. Cuando uno mira para atrás en la historia, un presidente débil y además que había asumido con poca legitimidad de votos, porque el peronismo proscripto y todo lo que sabemos, como Arturo Ilia, te das cuenta que su golpe de Estado, el golpe de Estado en contra de él, lo mencionaste a Onganía, tuvo que ver con 2 o 3 acciones de una altísima soberanía e independencia política de la Argentina. Una, haberse negado a enviar tropas a Santo Domingo en una de las tantas invasiones norteamericanas a países de América Latina, hecho ocurrido en el 65. Y la otra cuestión fue su pelea con los laboratorios, precisamente por la acción de este hombre Arturo Niatibia. El otro gran nombre de esa trilogía que yo decía, claramente es el de Ginés González García, muchos años después de todo esto. Digo, para tener el contexto de lo que hablamos y para centrarnos en lo importante, más allá de los privilegios que ojalá de verdad terminen con las vacunas y con tantas otras cosas. ¿Y querés que hagamos un póker de nombre tan importante? René Favaloro. Sí, claro, uno lo deja fuera porque no fue ministro, simplemente. Pero sí tuvo una injerencia total y absoluta en la salud. Hoy el bypass coronario es parte de los argumentos de las películas de Hollywood. Exacto. Bueno, Martín, como siempre, un enorme placer charlar con vos, desgranar un poco estas ideas en función de saltar la noticia. Viste que la noticia se nota bruma y hay que no dejar que te atrape, sino ir a por ella, y cuando es necesario saltarla con un poquito de reflexión y bajar los decibeles pensando en lo realmente importante, y es lo que agradecemos que nos acompañás cada día a hacerlo. Para mí es siempre un gusto y también me ayuda a hacer esta gimnasia de pensar más allá de lo que los medios muestran. Hay que agarrar un poco más los libros, a los de la avenida del medio y a los que están del otro lado de la grieta. Los libros no muerden, muchachos. No hay que meter la cabeza dentro de la arena y hacer de cuenta que está todo bien.
Tampoco hay que volverse loco, estudiando la historia y haciendo el laburo de ciudadano. Pero no comamos vidrio. Mastiquémoslo de última, pero no lo traguemos. Es Martín Ripari, abrazo grande.